Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La clase pasada estuvimos viendo dentro de los tipos de reacciones las reacciones de combustión. Hoy les voy a enseñar las reacciones de neutralización. Estas reacciones de neutralización están ubicadas dentro de las reacciones de desplazamiento doble. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de las reacciones de neutralización dentro de estas de desplazamiento doble. Para recordar, esto seguramente lo vieron el año pasado, las de desplazamientos dobles eran aquellas que, por ejemplo, donde teníamos el reactivo AB reaccionaba con el reactivo CD para dar AD más BC. Ustedes recuerden que cada uno de los compuestos siempre está formado por algo positivo y algo negativo. ¿Sí? Algo positivo y algo negativo. Recuerden que la molécula es eléctricamente neutra. Algo positivo y algo negativo. Cuando hay un desplazamiento, cuando reacciona un reactivo con otro, ¿sí? Un compuesto con otro, la parte positiva de uno de los compuestos obviamente se va a ir con la parte negativa del otro. Y la parte negativa de uno se va a ir con la parte positiva del otro. ¿Sí? Y ahí viene que se forman estos compuestos. ¿Dónde vemos estos compuestos? En las reacciones que se llaman ácido-base. ¿Qué pasa en una reacción ácido-base? Yo tengo un ácido que reacciona con una base para dar como resultado una sal más agua. Entonces yo les voy a explicar cómo se producen estas reacciones de neutralización. ¿Qué significa? Un ácido se neutraliza con una base para dar sal más agua. O viceversa, pueden decir, una base se neutraliza con un ácido para dar una sal y para dar agua. Para esto vamos a seguir recordando los temas vistos. Entonces, miren, vamos a recordar esto. Nosotros vimos diferentes formaciones de compuestos. ¿Sí? Todo está relacionado, todo está relacionado. ¿Se acuerdan que vimos elementos metálicos y elementos no metálicos? A estos metales y no metales los hacíamos reaccionar con hidrógeno o con oxígeno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien, los no metales, ¿sí? Reaccionaban y terminaban formando ácidos. ¿Sí? A ver, un ejemplo. Por ejemplo, dentro de los hidrácidos dentro de estos teníamos el hidrógeno con el cloro, el hidrógeno con el bromo, ¿sí? Con los halógenos, ¿se acuerdan? El hidrógeno con el yodo. Mientras que dentro de los oxoácidos teníamos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿sí? Vamos a escribir más suavecito. El ácido carbónico, ¿sí? El ácido nítrico. Si ustedes repasan, teníamos estos ejemplos. ¿Qué sucedía en los ácidos? ¿Qué particularidad tienen estos ácidos? Estos ácidos tienen la particularidad que tienen un hidrógeno con, en este caso, un no metal. Y en este caso tengo un hidrógeno con un grupo, ¿sí? Que esta sería la parte, a ver, ustedes siempre recuerden que hay una parte positiva y una negativa. El hidrógeno, recuerdan que siempre es el positivo, ¿sí? Quiere decir que todo este grupo es el negativo.
acá sería el hidrógeno positivo y acá sería el negativo. Entonces, miren, vamos a ir a disociar esto. Fíjense, si yo disocio un ácido, teníamos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿está bien? Si yo lo disocio en agua, este ácido ¿en qué se me transforma? En un hidrógeno positivo más un cloro negativo. ¿Se acuerdan? El número de oxidación del cloro era negativo y el hidrógeno cuando estaba con un no metal era el positivo. Si yo disocio, por ejemplo, de vuelta el bromo con el hidrógeno, se me disocia el hidrógeno y se me disocia el bromo. Si yo tenía, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿qué me pasa acá? El hidrógeno siempre es, ¿sí? ¿Se acuerdan? Valencia 1, 1. Quiere decir que acá tengo 2. ¿Ven que tengo un 2? Entonces lo pongo acá adelante. Más el SO4, 2 negativo. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que ser neutra. 2 por 1 positivo, 2 positivos y 2 negativos neutro. ¿Sí? Por ejemplo, tengo el ácido nítrico. ¿Sí? Si yo lo disocio, tengo el hidrógeno positivo más la parte NO3, una negativa. ¿Sí? Si ustedes observan, siempre que disocio un ácido, se liberan ¿qué? Hidrógenos. ¿Sí? Estos son los ácidos en general. Ácidos. ¿Sí? Estos son, a ver si repasamos, estos son los hidrácidos y estos son los oxoácidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué característica tienen los ácidos? Liberan protones, hidrógenos positivos. Bien, liberan protones. Bien, como teníamos los ácidos, por otro lado, veíamos que trabajábamos con los metales, ¿sí? Los metales. A los metales los hacíamos reaccionar con oxígeno o con hidrógeno. Cuando reaccionaban con oxígeno formaban primero el óxido y después si le sumábamos agua formaba el hidróxido o base. ¿Sí? Repasemos cuáles eran. Vamos de vuelta al bloque. Ahora tengo lo que se llaman las bases. Las bases estaban formadas entonces por un metal, por ejemplo, sodio, acompañado, ¿se acuerdan?, de X cantidad de oxidrilos. Esta cantidad de oxidrilos dependía de la valencia del metal. El sodio trabaja con +1, ¿sí? Quiere decir que el oxidrilo es 1 negativo. Perdón. -1. Siempre el oxidrilo es -1. Si yo a esto lo disocio, me va a quedar sodio positivo más oxidrilo negativo. Por ejemplo, teníamos el calcio con el oxidrilo. ¿Sí? Como el calcio trabaja con valencia 2, teníamos 2 oxidrilos. Eso tienen que repasar, ¿sí?, los videos anteriores. Si yo esto lo disocio, tengo calcio 2 positivos más 2 oxidrilos negativos. Bien. Y no sé, por ejemplo, el aluminio que trabajaba con valencia 3 tenía 3 oxidrilos. Entonces, ¿qué hago? Aluminio 3 positivo más 3 oxidrilos negativos. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza a las bases? ¿Qué caracteriza a las bases? Que cuando se disocian, ¿sí?, se separan, liberan oxidrilos. ¿Ven? Liberan oxidrilos. Ahora, ¿ven? Las bases liberan oxidrilos. Los ácidos liberan protones. Bien, y ahora yo les voy a hacer esto. Si yo libero
Un ácido me libera un protón y una base me libera un oxidrilo. ¿Sí? ¿Qué es esto en realidad? Esto en realidad, ¿qué es? Que lo miran, lo ven así. ¿Qué es? Agua. Esto se escribe así o se puede escribir de esta manera. Es una molécula polar, ¿ven? Una parte positiva y una negativa. Esto es lo mismo que esto. Es agua. Entonces, volvamos a nuestra imagen. Nosotros tenemos dentro de todos los compuestos, si a un ácido lo hacemos reaccionar con una base o también llamado hidróxido, lo que se forma va a ser una sal más agua. Sí, son reacciones de neutralización, reacciones ácido-base. Ácido-base me da como resultado una sal más agua. Bien, vamos, perdone que tengo que empezar por atrás. A ver, entonces, fíjense, las reacciones entre ácidos y bases. Ácidos y bases. Esto es un ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Esto es una base, el hidróxido de sodio. Entonces, vamos a escribirlo así lo entienden mejor. Yo tengo ácido clorhídrico. Recuerden que el ácido clorhídrico tiene la parte positiva y la parte negativa. Más el hidróxido de sodio. ¿Sí? Recuerden que el sodio es el positivo y el oxidrilo es el negativo. Bien, fíjense, recuerden que la parte positiva se me va a unir con la parte negativa y la parte negativa se me va a unir con la parte positiva. Por lo tanto, tengo, ¿sí? Sodio-cloro, siempre se pone el positivo adelante y el negativo detrás, y tengo el hidrógeno protón con el oxidrilo, que es agua, como dijimos antes. Quiere decir que este ácido que libera protones reacciona con esta base que libera oxidrilos para neutralizarse y formar una sal más agua. ¿Sí? ¿Qué características tienen los ácidos y qué características tienen las bases? Los ácidos, y miren la curiosidad de esto, no está porque sí. Los ácidos los relacionamos con el color rojo y las bases las relacionamos con el color azul. ¿Sí? En un laboratorio nosotros podemos trabajar con tiras reactivas y todo lo que vira al rojo es ácido y todo lo que vira al azul es una base. ¿Qué característica tienen? Los ácidos son corrosivos a la piel. Tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles. Por ejemplo, un ácido fuerte, que es un ácido nítrico o un ácido sulfúrico, nos quemamos la piel directamente, quemadura a grado muy importante. Sí, hasta deforma la piel. Mientras que un ácido débil, por ejemplo, el ácido del jugo de limón o el ácido del vinagre, puede ponernos rojitos, pero no pasa más que eso. ¿Sí? Enrojecen ciertos colorantes vegetales. ¿Ven? Enrojecen, viran al color rojo. ¿Sí? ¿Qué hacen? Disuelven sustancias. Atacan los metales desprendiendo hidrógeno. Si yo a un metal le agrego un ácido fuerte, además de liberar humos tóxicos, ¿sí? Liberan, ustedes no lo hagan porque es muy peligroso, pero si se hace en un laboratorio se ven burbujas que se forman del hidrógeno, ¿sí? Desprende hidrógeno, que ese hidrógeno después se libera como gas. Y bueno, ¿qué dice? Pierden sus propiedades al reaccionar con una base. ¿Por qué? Porque cuando reaccionan con una base se neutralizan formando una sal. Las bases, por el contrario, son suaves al tacto, ojo, son suavecitas, pero corrosivas, también lastiman la piel. ¿Sí? Una base fuerte puede ser el hidróxido de sodio, que es la soda cáustica. ¿Sí? Es muy peligrosa si está en forma concentrada, tan peligrosa como un ácido fuerte.
Al revés de los ácidos dan color azul a ciertos colorantes vegetales. ¿Qué hace? Obviamente reaccionan con ácidos neutralizándolos. Las bases disuelven las grasas, ¿sí? Las bases, todos los jabones que conocen ustedes, los detergentes, los jabones, tienen en sus componentes bases fuertes, como el hidróxido de sodio, ¿sí? Y pierden sus propiedades al reaccionar con un ácido. Bien, acá tenemos otras, sí, fui buscando otras características que algunas son parecidas. Bien, obviamente que un ácido que tiene sabor ácido, ¿sí? Dentro de la lengua tenemos diferentes zonas y podemos sentir la acidez de una naranja o de un limón, no de vinagre. Mientras que las bases tienen sabor amargo. Los ácidos reaccionan, por ejemplo, con la roca caliza, que es el carbonato de calcio, desprendiendo dióxido de carbono. Las bases reaccionan con las grasas formando jabones. ¿Sí? Hablamos tema industrial. Los ácidos reaccionan con los metales desprendiendo hidrógeno, mientras que las bases generan sólidos insolubles con los metales formando hidróxidos. Los ácidos son disoluciones que dejan pasar la corriente eléctrica. Las bases también lo hacen. Los ácidos neutralizan las bases produciendo sales. Las bases, ¿qué hacen? Neutralizan los ácidos produciendo sales. Los ácidos, como las bases, modifican el color de los indicadores ácido-base. Si yo tengo un ácido, el indicador lo modifica, ¿sí? ¿Cómo lo modifica? Colorean de rojo el papel indicador. Si yo tengo, por ejemplo, un papel, los indicadores son papeles tornasol que llaman, son rojos o azules. Son papeles rojos, ¿sí? O ahora tengo azules, ¿sí? Siempre lo azul caracteriza las bases, lo rojo caracteriza los ácidos. Ahora bien, si yo a este papel tornasol, ¿sí? A este papel, lo coloco dentro de un ácido, va a mantener el mismo color, va a seguir siendo rojo. Pero si yo este papel rojo que caracteriza los ácidos lo coloco dentro de hidróxido de sodio, por ejemplo, que es una base, este papel va a cambiar de color y se va a transformar en azul. ¿Sí? Eso hay que verlo en el laboratorio. Vira, cambia el color. Y lo mismo si trabajamos con el papel azul. Por ejemplo, si yo tengo esta tirita azul y lo coloco dentro de una base fuerte, va a seguir siendo azul. Pero si la coloco dentro de un ácido, este papel azul se va a transformar en rojo, cambia el color. ¿Sí? Perdón. Para esto hay una escala de pH. ¿Sí? En el laboratorio nos trabajamos con diferentes instrumentales. Tenemos pHímetros, que son dispositivos especiales que me dicen exactamente el valor del pH. ¿Sí? El pH es la escala que me determina qué grado de acidez tiene una sustancia. ¿Ven? Porque es pH. El H viene del hidrógeno. ¿Sí? Y los que liberaban hidrógeno son los ácidos. Entonces, hay una escala que va del 1 al 14, o del 0 al 14, que me determina que del 0 al 7, ¿sí? o el 6,9, la sustancia es ácida. Del 7,1 al 14, la sustancia es alcalina, básica. Y si me da un valor de 7, ¿sí? La sustancia es neutra. Entonces,
Esto me permite saber si una sustancia es ácida, básica o neutra. Hay diferentes, como les decía, dispositivos. Hay pHímetros que yo lo coloco y me determina exactamente el valor, sí, numérico. Hay tiras que les dije tornasoladas que me cambian el color. Cambiándome el color, por ejemplo, tengo una tira roja y me lo vira al azul, significa que es básico, ¿sí? Que puede estar dentro de cualquiera de estos, pero no me da un valor muy determinado, ¿sí? Es un valor general, me dice si es ácido o básico. Y después hay otras tiras, ¿sí? Reactivas que se llaman, que tienen todos estos colores que ven acá. ¿Está bien? Entonces, ustedes esa tirita reactiva, capaz que algunos que tienen piletas lo pueden ver para medir el pH de la pileta, el cloro de la pileta. Si ustedes colocan las tiritas reactivas, estas tiritas con todos estos colores, les van a dar un color. Entonces, con el color, por ejemplo, me da amarillo. Entonces, voy al amarillo que es pH 6. Si es pH 6, es ácido. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que tiene pH 6, por ejemplo? Los tomates, el café negro, la orina humana. ¿Sí? pH 7, que es neutro, el agua destilada, la leche, el agua de lluvia. Un pH de jugo tiene un pH entre 2 y 3, jugo de limón y Coca-Cola y vinagre. ¿Sí? Un pH 14, que es la lejía, la lavandina. El pH 12, el amoníaco. La pasta dental tiene un pH alcalino básico 10. ¿Sí? Entonces, estos son, a ver, les voy a tratar de buscar rápidamente, a ver si encuentro. Esperen un minutito. A ver si les muestro las imágenes. Tira de pH. A ver, acá están, miren, las imágenes. ¿Ven? Estos son los colores que yo les digo. Estas son las tiras, ¿sí? Las tiritas de pHímetros. Me determina el grado de acidez de una sustancia. Entonces, si va de 0 a 14, de 0 a 14 es la escala completa. De 0 a 7 me determina que es ácido. De 7 a 14 me determina que es básico y si me da exactamente 7 me determina que es neutro. ¿Sí? ¿Ven? Acá tienen las tiritas. Ahí están, que determinan los colores. Ustedes la colocan esta tirita dentro de lo que quieren averiguar si es ácido o base y se les va a modificar los colores y van a la tabla y en la tabla les dice el número. ¿Sí? Acá lo tienen. ¿Ven? Mientras que el papel tornasol, vamos a buscar papel tornasol. Ay, perdón. Papel tornasol. A ver si está acá. Son estas de acá. ¿Ven? El papel tornasol es simplemente las tiritas rojas y celestes. ¿Sí? ¿Ven las de acá? Rojas y celestes. Les da una idea si es ácido o base, pero simple una idea. ¿Bien? Volvamos a nuestro... bueno, acá terminé. Les quería mostrar unas imágenes, por ejemplo, donde ven ustedes, a ver si yo tengo estas imágenes acá, a ver si tengo, miren, por ejemplo, reacciones de neutralización. Acá tienen, fíjense, reacciones de neutralización. Cuando nos pica una abeja, ¿sí?, inyecta ácido a nuestra piel.
¿Cómo lo podemos neutralizar esa picadura? Con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es una base débil que neutraliza al ácido de la picadura. Mientras que cuando nos pica una avispa, inyecta una base en la piel. ¿Cómo lo podemos neutralizar? Colocando vinagre, que es un ácido débil que neutraliza la picadura. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de neutralización. Bien, espero que les haya servido, espero que entiendan y nos vemos o nos escuchamos en el próximo videito. Saludos y mucha suerte.